Qué bueno, gloria a Dios. Hoy vamos a tener una serie de estudios nuevo, vamos a llamarlo así. Mientras estaba orando para saber qué debía hablarle a la congregación, Dios me movió a que trabajemos un tema. Y este tema es avivamiento y consagración. O lo pudiésemos decir de esta manera: consagración y avivamiento. Vamos a estar trabajando algunos aspectos, vamos a definir estos conceptos y vamos a ver de qué manera Dios nos puede ayudar a poder ponerlo por práctica en nuestra vida cristiana y aquí en la congregación. Vamos a estar teniendo una serie de 3 mensajes. El primero lo vamos a considerar con el personaje de Josué, que es el personaje que vamos a estar trabajando hoy, esta noche. Y me gustaría que todos me acompañen al capítulo 24 del libro de Josué. Y aquí vamos a estar considerando 22 versículos y vamos a ver qué Dios nos puede decir en esta noche referente a este tema, que tiene que ver con consagración y tiene que ver con avivamiento. A modo de introducción, nosotros debemos hacer el ejercicio que vamos a encontrar en estas páginas de la Biblia de recordar esas cosas que Dios ha hecho en nuestras vidas. Vemos en el pueblo de Israel que es una práctica común, si leemos todo el Antiguo Testamento, de que Dios le ordenó al pueblo recordar las cosas que Dios había hecho como evidencia de que Él era el Dios del pueblo y como evidencia de que Él habitaba en el pueblo, moraba en el pueblo. Y esto es el primer punto que queremos considerar en esta noche. Nunca, mis hermanos, nunca debemos olvidar quién es Dios en nuestras vidas. Nunca debemos olvidar quién es Dios en nuestras vidas. Y también debemos pensar en las grandes cosas que Dios ha hecho por nosotros. No solo al darnos la salvación, sino también diariamente en las cosas que nosotros podemos experimentar a Dios. Y si usted piensa en eso en esta noche, ¿hay algún motivo por el cual usted le dé gracia a Dios? ¿Algún motivo por el cual usted le dé gracia a Dios? Es importante hacer este ejercicio, primero como individuos, es decir, individualmente, pero también como congregación. Cada vez que nos reunimos, debiéramos considerar algunas de esas cosas que Dios ha hecho por la iglesia, algunas de esas cosas que Dios ha hecho por su pueblo aquí reunido, algunas de esas cosas que Dios ha mostrado para que usted y yo le alabemos. Eso lo vamos a encontrar cuando estemos desarrollando todo el texto. No solo debemos saber quién es Dios en nuestra vida, sino también lo que hace en nuestras vidas. No solo por la salvación que nos dio, sino también por las cosas que diariamente Dios hace por nosotros. Y la Biblia habla bastante sobre esto. Y el ejemplo del pueblo de Israel y el mandato de Dios es a que nos acordemos de esas cosas. Porque de esa manera brota de usted un agradecimiento, una adoración y un espíritu de gratitud a Dios por las cosas que Él le da, por las cosas que usted puede ver que Él está haciendo en su vida y por las tantas bendiciones que nosotros recibimos de Dios. Amén. Amén. Esta es la introducción para motivarles a nadar, si pudiéramos decirlo así, en estos versos. Y vamos a ver todo esto. Debemos dar gracias a Dios por su amor. Debemos dar gracias a Dios por la provisión para con nuestra vida. Debemos dar gracias a Dios por el cuidado que Él tiene de nosotros. Debemos dar gracias a Dios por la guía que Él tiene a través del Espíritu Santo con cada uno de nosotros. Y tenemos que darle gracias a Dios por nuestras vidas. Mis hermanos, que esto nunca se les olvide. Nunca olvide esto.
Cuando usted se levanta, cuando usted va a dormir, dele gracias a Dios. Y recuerde eso. ¿Dónde usted estaba? ¿Quién usted es o era? Las grandes cosas que Dios ha hecho por usted. Y esto entonces nos lleva a nosotros a introducirnos en los versos. Josué capítulo 24, el primer punto que vamos a estar considerando, habla sobre el llamado de Josué a recordar la fidelidad de Dios. Josué va a invitar al pueblo a que recuerden las grandes cosas que Dios ha hecho por el pueblo. Dice la Biblia, la palabra de Dios, Josué capítulo 24, verso 1, reunió Josué a toda la tribu de Israel en Siquén y llamó a los ancianos de Israel, sus príncipes, sus jueces y sus oficiales, y se presentaron delante de Dios. Y esto es algo que nosotros debemos practicar como iglesia. ¿Qué está ocurriendo aquí? Josué está llamando a todas las personas que tienen autoridad en el pueblo. Josué está llamando a los líderes. Josué está llamando, si pudiéramos traerlo aquí ahora, a este tiempo, los pastores, a los diáconos, a los misioneros, está llamando a todos los líderes, a los que están dirigiendo la iglesia. Y como grupos se están presentando delante de Dios. Esto es algo que debemos practicar. Y me gustaría preguntarles en esta noche, ¿conocemos nosotros las personas que están dirigiendo la congregación? ¿Quiénes son los ancianos? ¿Quiénes son los líderes de la congregación? Y esto es un llamado, un ejemplo de Josué para nosotros y para también los líderes a entender que cuando vamos delante de Dios tenemos que llevar las personas que están a cargo. Vamos a presentarnos con Dios. Y dice aquí que llamó a los ancianos de Israel, llamó a los príncipes, llamó a los jueces y llamó a los oficiales. Y vamos delante de Dios. Este es el primer grupo. Entonces vamos a ver el segundo grupo. ¿Quiénes más vienen delante de Dios? Bueno, el pueblo. Y el pueblo, ¿quiénes son? El pueblo son todos y cada uno de los hermanos que formamos parte de la congregación. Estamos delante de Dios. Ahora vamos a ver esto, y que tiene que ver con recordar las grandes cosas que Dios ha hecho por nosotros, porque entonces va a brotar de nosotros adoración, va a brotar de nosotros gratitud, va a brotar de nosotros acciones de gracia hacia Dios. Y dice, y dijo Josué a todo el pueblo, aquí el segundo grupo, así dice Jehová. Y es importante esto, porque por lo regular cuando venimos a Dios, queremos que Dios nos hable. Y en este capítulo vamos a ver lo que es la consagración y vamos a ver lo que es un avivamiento. A medida que nos desarrollemos en el texto, en el tema, vamos a ver cuáles son las definiciones y cómo lo podemos aplicar. En primer lugar y primera enseñanza, debemos venir delante de Dios. ¿Quiénes? Los líderes, los que están dirigiendo como grupo delante de Dios, y en segundo lugar el pueblo. ¿Para qué? Para escuchar palabra de Dios. Y dice Josué, así dice Jehová, Dios de Israel. Y aquí viene entonces a recordarle todas las cosas que Dios ha hecho por el pueblo. Vuestros padres habitaron antiguamente al otro lado del río, esto es, Taré, padre de Abraham y de Nacor, y servían a dioses extraños. Aquí está hablando de los fundadores del pueblo que no eran judíos. Hay una promesa en la Biblia sobre esto que dice, a los que no eran pueblo, los llamé y los hice pueblo. Y aquí se cumple. Y dice el texto, continuamos leyendo, y yo tomé a vuestro padre Abraham del otro lado del río y lo traje a la tierra de Canaán y lo aumenté y aumenté su descendencia y le di a Isaac. Verso 4. A Isaac le di a Jacob y a Esaú le di el monte de Seir para que lo poseyera. Pero Jacob y sus hijos descendieron a Egipto y lo envié a Moisés y Aarón y herí a Egipto conforme a lo que hice en medio de él. Y pues os saqué
saqué a vuestros padres de Egipto, y cuando llegaron al mar, los egipcios siguieron a vuestros padres hasta el mar Rojo, con carros y caballería. Y cuando ellos clamaron a Jehová, el pueblo, dice el verso, Él puso oscuridad entre vosotros y los egipcios, e hizo venir sobre ellos el mar, el cual lo cubrió, y vuestros ojos vieron lo que hice en Egipto. Y esto es algo sumamente importante, porque aquí el pueblo lo que está es recordando de dónde Dios lo sacó, cómo lo constituye en pueblo y cómo Dios le ha protegido. Primero está mencionando que cuando no conocías a Dios, cuando tú no estabas cerca de Dios, te elegí, te traje a mí, dice el texto. Cuando tú estabas en otra vida, cuando tú estabas totalmente aparte de mí, te hice mío. Pero no solamente eso, sino que a medida que fui trabajando tu vida, entonces, dice el texto, que fui dándote bendiciones. Aquí lo vemos en el pueblo, pero también pudiéramos decirlo nosotros. ¿Recuerda usted cuando no era cristiano? ¿Alguien recuerda cuando no era cristiano? ¿Cómo era su vida? Y cuando Dios entonces se le presenta a través del mensaje, y cuando usted decide creer en Dios, y cómo a partir de ahí entonces Dios en su vida se ha manifestado, guiándole, siendo fiel, proveyéndole de lo que usted necesita, y todas cuantas cosas usted puede dar como testimonio. Y yo también. Esto es lo que Dios está diciéndole al pueblo a través de Josué. Pero se lo está diciendo ¿a quiénes? Se lo está diciendo a los líderes y se lo está diciendo a la congregación. Es Dios que está hablando y Dios le está diciendo, acuérdense de todo cuanto yo he hecho por ustedes. Y esto nos mueve ¿a qué? Nos mueve a tener una vida de adoración, una vida de agradecimiento, nos mueve a tener una vida de entrega a Dios. Esto es lo que está pasando. Continuamos. Y cuando clamaron a Jehová, verso 7, Él puso oscuridad entre vosotros y los egipcios, se hizo venir sobre ellos el mar, al cual lo cubrió, y vuestros ojos vieron lo que hice en Egipto, dice Dios al pueblo de Israel en este pasaje. Después estuviste y muchos días en el desierto, y yo os introduje en la tierra de los amorreos, que habitaban al otro lado del Jordán, los cuales pelearon contra vosotros, mas yo los entregué en vuestras manos, y ustedes pasaron a ser dueños de la tierra, y los destruí delante de vosotros, diciendo que Dios es quien pelea nuestras batallas, diciendo que Dios es quien nos da la victoria, diciendo que Dios es que va con nosotros. Eso es lo que está diciendo. Y podemos decirlo ahora. Hagamos el ejercicio de recordar las cantidades de cosas que Dios hace por nosotros. Dios está con nosotros diariamente y Dios hace grandes cosas con nosotros. Pero Dios en este pasaje nos está diciendo, acuérdense de eso. Acuérdense de eso. Porque si lo tomamos en cuenta, entonces nuestras vidas van a ser una vida consagradas y van a ser una vida en gratitud. Y eso es lo que Dios quiere. Quiere un pueblo agradecido. Dice verso 9, después se levantó Balac, hijo de Zippor, rey de los moabitas, y peleó contra Israel. Y él envió a llamar a Balaán, hijo de Beor, para que os maldijese. Mas yo no quise escuchar a Balaán, por lo cual os bendije repetidamente y os libré de su mano. Pasaste del Jordán y viniste a Jericó, y los moradores de Jericó pelearon contra vosotros, los amorreos, ferbeseo, cananeo, eteo, gergeseo, heveo y jebuseo. Y yo le entregué en vuestras manos y envié delante de vosotros Tábano, lo cual lo arrojaron de delante de vosotros. Esto es, a los dos reyes de los amorreos. No con tu espada, dice Dios, y no con tu arco. Y tenemos que parar aquí nueva vez. ¿Qué quiere decir Dios en esto? Yo siempre he estado con ustedes. Yo siempre he guiado al pueblo. Yo siempre los he protegido. Yo siempre he caminado con ustedes. Y yo he peleado la batalla por ustedes. Eso es lo que Dios quiere decir. Identifique usted
¿Cuáles son esas batallas que Dios ha librado por usted, a favor de usted? De su vida, de su salvación, de su familia, de su casa, de su trabajo, su empleo, en la congregación. Dios nos llama a que hagamos memoria de estas cosas. Y luego entonces esto que nos mueva a una vida de agradecimiento. Y a modo de testimonio me gustaría saber, alguien aquí pudiera compartir con nosotros una historia, porque estamos viendo ahora la historia del pueblo de Israel, Dios diciéndole todas las cosas que hizo por el pueblo. Pero alguno de ustedes pudiera dar hoy una confesión de algo en lo que Dios le ha ayudado. ¿Alguno? ¿Alguno? ¿Están tímidos? ¿O no recuerdan? Porque si no recuerdan, es momento entonces de tomar esto como una práctica y sentarnos, usted y Dios, y decirle: Dios, te doy gracias por la vida. Dios, te doy gracias porque hoy, los que son padres, puedo cuidar de mi hijo, tengo un empleo, tengo una familia que tú me diste. ¿Me siguen la idea, mis hermanos? Demos gracias a Dios por las cosas que tenemos, que a veces entendemos que son pequeñas, pero son grandes en Dios. Aquí el pueblo está recordando. Recuerden que este es el segundo pueblo. Este es el pueblo que sí entró a la tierra prometida. Este es el pueblo que era menor a 20 años. Recuerden la historia. Este no es el pueblo que vio abrir el mar en dos. Porque ese pueblo, si leemos el Pentateuco, nos vamos a dar cuenta que murió antes de entrar, porque Dios le había condenado y le había dicho: no van a entrar a la tierra prometida. Estos son sus hijos, los que sí pudieron entrar a la tierra y los que gozaron de la promesa que Dios había hecho en Abraham, que Dios había hecho en Isaac, en Jacob, y que Dios había levantado a los grandes hombres de la Biblia para trabajar esta parte. Y luego ellos pueden ver con Josué cómo Dios ha bendecido su vida y cómo Dios ha prosperado, pero cómo Dios también ha trabajado todas estas batallas en su vida. Y de hecho, ellos lo que están haciendo aquí es Dios, a través de Josué, recordándole al pueblo estas hazañas, diciéndole: no te olvides de eso. Mi hermano, no se olvide de las cosas que Dios hace por usted. No se olvide de las cosas que Dios hace por usted. A eso que Dios nos llama en este primer punto. Debemos recordar la fidelidad de Dios en nuestras vidas. Debemos recordar las grandes cosas que Dios hace a favor de nosotros en todos los aspectos. En todos los aspectos de su vida. Y también a mí me manda a considerar estas cosas. Termina el verso 13 diciendo: y os di la tierra por la cual nada trabajaste. ¿Usted ha recibido algo que es una bendición de Dios que no le ha costado nada a usted? Esto es lo que le está diciendo Dios al pueblo. Te di la tierra por la que tú no trabajaste. Te di ciudades que tú no construiste y en las cuales tú estás viviendo ahora mismo. Te di viñas, te di olivo que tú no plantaste para que puedas comer. Y aquí habla sobre el sustento de Dios para sus hijos. La cantidad de cosas que nosotros experimentamos a diario y vivimos en esta rutina: me levanto, voy al trabajo, los niños, la casa, la iglesia, y no nos detenemos a pensar. No nos detenemos a pensar que todo eso lo permite Dios y que todas esas bendiciones son de Dios y que todas esas cosas Dios nos las ha dado. ¿Qué nos queda? Primero, hacer un listado de ellas para poder saber por qué le voy a dar gracias a Dios. Y en segundo lugar, darle gracias a Dios. Alabar su nombre. Porque esto es bueno y es agradable. Que usted pueda reconocer lo que Dios ha hecho en su vida y que usted pueda alabar a Dios por estas hazañas. Esta es la primera cosa que hace Josué cuando llama al pueblo. Primero, llama a los líderes y le dice a los líderes: recuerden de dónde Dios les sacó. Recuerden lo que ustedes eran. Recuerden
de dónde Dios les sacó. Pero no solamente a los líderes, sino también al pueblo. Recuerden, y este es el llamado de esta noche para cada uno de nosotros, los líderes de esta congregación y los que entonces somos hermanos, el pueblo también, recuerden las bendiciones de Dios en nuestras vidas. Debemos recordar las bendiciones de Dios en nuestra vida y alabar a Dios por eso, porque Dios es un Dios fiel. Este es el primer punto. Josué llama al pueblo a recordar, a escuchar, a recordar sobre la fidelidad de Dios, y en esta noche eso es para nosotros. Josué reúne a toda la tribu en Siquén, verso 1. Les recuerda la historia de fidelidad desde cuando eligió a Abraham hasta que le dio a poseer la tierra de Canaán, las bendiciones en Dios. Les recuerda que Dios ha sido quien lo ha guiado, quien los ha protegido, quien le ha provisto, quien les ha cumplido con lo que le prometió. Tenemos promesas los creyentes. Dios ha hecho promesas para los creyentes, para la iglesia, para usted, para mí. Si es así, diga amén. Diga amén y entienda que Dios ha hecho promesa para nosotros y que Dios nos está diciendo aquí que Él es un Dios que cumple. Es un Dios fiel y es un Dios que cumple. Porque te guié, te protegí de tus enemigos, te di de comer y cumplí mis promesas en ti. Eso es lo que Dios le está diciendo al pueblo y lo que Dios nos quiere decir en esta noche a nosotros. Segundo punto, verso 14 y 15. En este punto es algo sumamente importante porque Dios entonces al pueblo le hace una pregunta que hoy nosotros nos vamos a hacer. Y es una pregunta que tiene que ver con consagración. Y luego de Dios haberle enseñado a través de todas las escrituras, todas las cosas que había hecho, Dios le dice, ¿a quién ustedes van a servir? Y esa es la pregunta para nosotros en esta noche. Y como me toca a mí exponerlo, le haré la pregunta a mi hermano. ¿Usted a quién va a servir? ¿Usted a quién va a servir? Esta pregunta Dios me confrontó. Michael, ¿a quién vas a servir? Vamos a ver lo que dice el verso. Verso 14 y verso 15. Ahora pues, luego de haber visto toda la provisión de Dios, dice Josué, temed a Jehová y servirle con integridad y en verdad, y quita de entre vosotros los dioses a los cuales sirvieron vuestros padres al otro lado del río y en Egipto, y servid a Jehová. Vamos a detenernos aquí para considerar el texto. Luego de haber visto la provisión de Dios, entonces Dios nos dice a todos nosotros, ¿a quién vas a servir? Y luego nos dice que si le vamos a servir a Dios, vamos a ver la respuesta del pueblo, debe ser con integridad y en verdad. Y luego nos da un reto a todos nosotros, y es que quitemos los ídolos de nuestras vidas. Quita los ídolos de entre el pueblo. Le dice Dios aquí. Y la pregunta sería, ¿cuáles son esos ídolos para nosotros hoy día? ¿Cuáles son esos ídolos para nosotros hoy día? Y vemos la condición. Si vas a temer a Jehová y tú le vas a servir en integridad y en verdad, lo primero que tienes que hacer es quitar los ídolos. Y los ídolos aquí, si lo traemos a nuestros tiempos, tiene que ver con todas las cosas que ocupan el lugar de Dios. Todas las cosas que ocupan el lugar de Dios en su vida y en la mía. Eso puede ser su esposa, su esposo, su trabajo, su casa, los bienes, lo que usted tiene. Todo eso puede ser un ídolo porque ocupa el lugar de Dios en su vida. Y esto nos lleva a nosotros a la reflexión. ¿Quién está ocupando ese lugar en mi vida? Y esto es lo que Dios le dice a través de Josué al pueblo y lo que nos dice esta noche a nosotros. ¿Ustedes me van a servir? Sí, Dios, te vamos a servir.
pero tiene que ser en integridad y en verdad. Y lo primero que tenemos que hacer es sacrificar algo. Y ese algo tiene que ver con mi pecado. Ese algo tiene que ver con esa cosa que yo la he colocado en la posición de Dios. Y se lo dice a una persona que se está esforzando. Me estoy esforzando en quitar todos los ídolos. Y eso me ha llevado a mí a cambiar mi rutina de vida totalmente. Con quién me junto, los temas que hablo, el tiempo que dedico con Dios, es en todos los aspectos de nuestras vidas, hermanos. No es solamente en venir a la iglesia, no es solamente en el trabajo. Tiene que transformar todas nuestras vidas, completa. Todo lo que nosotros estamos colocando en la posición de Dios debe ser quitado. Y vamos a ver luego por qué. Porque si queremos servir a Dios, debemos quitar los ídolos. Y muchos de nosotros no lo identificamos. Pero entonces vamos a ponerle un calificativo. Y si decimos que es pecado, a ese pecado póngale un nombre. Yo paso mucho tiempo en las redes sociales. Bueno, las redes sociales me están quitando el tiempo de orar. Las redes sociales me están quitando el tiempo de leer la Biblia. Las redes sociales me están quitando el tiempo de Dios. Si quisiéramos ponerle un nombre, un calificativo. Pudiéramos poner cantidades de cosas. El gimnasio, que está muy de moda ahora. Las conversaciones con hermanos, amigos, creyentes, no creyentes, que no tienen nada que ver con el desarrollo de su vida cristiana, que no tienen nada que ver con la obra que Dios quiere hacer en tu vida, nada que ver. Y si está ocupando el lugar de Dios, debes quitarlo. Eso es lo que Dios te está diciendo aquí. Para servirle tienes que ser íntegro. Y para servirle tienes que quitar el pecado. Y usted conoce cuál es ese pecado. Yo no lo sé, pero usted sí. Yo conozco los míos. Y al igual que David, yo me acerqué a Dios y le dije: Dios, perdóname por este pecado que yo sé, en el cual soy débil. Ayúdame a dejarlo. Ayúdame a dejarlo. Pero también puse de mi empeño. Porque si tengo una práctica, una vida que me lleva hacia ese pecado, entonces tengo que poner de mi esfuerzo para alejarme de eso. Aléjese de eso, cualquiera que sea el pecado, para que pueda servir a Dios íntegramente y en verdad. Esa es la primera condición. Quita los ídolos, quítalo, lo que sea, lo que sea. ¿Vas a sufrir? Sí. ¿Cuesta? Sí. Pero eso es lo que Dios quiere. Cualquiera que sea, el chisme, la envidia, el odio, lo que vimos en el mensaje anterior. Cualquiera que sea, quítalo. Eso es lo que Dios nos está diciendo a todos. Y como vimos en el verso 1, a los líderes y al pueblo. Esto es un mensaje para todos nosotros, para que nos enfrentemos a nuestros pecados, para que definitivamente decidamos a quién vamos a servir. Porque, como vamos a ver más adelante, Dios es un Dios celoso. Dios es un Dios celoso y no quiere, Dios no quiere que usted lo coloque o que ponga cualquier otra cosa en el mismo lugar de Dios. Y usted es un templo, dice la Biblia, la palabra de Dios. Entonces, esas cosas que están en usted, que a Dios no le agrada, mi hermano, debo decirle en esta noche que debe dejarlas. Identifíquelas como vimos la vez anterior y déjela. Le va a costar. Si pida ayuda, como vimos en el mensaje anterior. Busque un hermano que le pueda ayudar en esa debilidad y límpiese, mi hermano, límpiese para que pueda servir a Dios correctamente. Limpiémonos todos. Vamos a ayudarnos. Vamos a ayudarnos. Vamos a confesarnos los pecados unos a otros, como dice el texto bíblico. Vamos a ayudarnos, porque la debilidad que tengo yo, usted ya la superó. Y usted me puede ayudar en el Señor a superarla también. No solo diciéndome cómo hacerlo, sino acompañándome. Tengo debilidad con que pierdo el tiempo, con que tengo conversaciones que no agradan a Dios, con que definitivamente tengo problemas sexuales, de pornografía. Póngale el nombre que usted quiera. Póngale el nombre que usted quiera. Pero por favor,
Busque a una persona que le ayude. Aléjese de eso. Si no lo puede hacer solo en el Señor, busque una ayuda. Porque eso es lo que Dios quiere, que le sirvamos en santidad, en integridad y en verdad. Verso 15. Dice Josué al pueblo: y si a ustedes les parece que servir a Dios es malo, porque todo lo anterior dicho es lo mismo que Josué le está diciendo al pueblo. Verso 15. Y si mal os parece servir a Dios por las condiciones que Dios pone, escogeos hoy a quién servís, si a los dioses que sirvieron vuestros padres cuando estuvieron al otro lado del río, o a los dioses que ustedes tienen ahora mismo dentro del pueblo. Pero dice Josué: pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Aquí hay una decisión que usted debe tomar. Una decisión que usted debe tomar. Josué le dice al pueblo: y si esto es difícil, y si esto para usted es imposible, y si usted no deja eso, no solamente los pecados viejos, sino lo que está cometiendo ahora para servir a Dios, yo y mi casa hemos tomado la decisión de que vamos a servir a Jehová. Eso dice Josué. Y esa es la pregunta para nosotros esta noche. Usted, ¿qué va a hacer con ese pecado? ¿Qué va a hacer con esas debilidades? ¿Qué va a hacer con esas cosas que usted dice que tiene toda su vida trabajando y que todavía no la ha superado? ¿Va a decir como Josué? ¿Va a decir como Josué? He tomado la decisión que a partir de hoy la voy a dejar. Y a eso es lo que nos está llamando. Debemos tomar una decisión clara hoy, no mañana, ahora. ¿Qué voy a hacer con eso? O voy a seguir en eso y no puedo servir a Jehová así, o me voy a consagrar a Dios y a partir de hoy voy a pedir perdón, voy a estar en santidad y voy a caminar con Dios como Él quiere. A partir de hoy. Y me gustaría, en este momento, me voy a tomar un minuto. Vamos a orar, mis hermanos. Vamos a orar. Porque es que definitivamente nosotros tenemos que hacer un compromiso delante de Dios. Definitivamente tenemos que hacer un compromiso delante de Dios. Y hoy, usted y yo tenemos que tomar una decisión de qué es lo que vamos a hacer. Dios, ante tu presencia en esta noche, mira esta iglesia, mira estos hermanos que están escuchando este mensaje. Todos estamos delante de ti, Señor, pidiéndote perdón y pidiéndote que seas tú limpiando nuestros pecados. Señor, ayúdanos a tomar hoy la decisión que nos conviene. Ayúdanos hoy a tomar la decisión que te agrada. Señor, ayúdanos a poder consagrarnos a ti en esta noche. Que podamos, por tu Espíritu Santo, alejarnos del pecado, Señor, y que podamos definitivamente decir conscientemente hoy: decido servirte a ti, decido seguirte a ti. Bendice, Señor, esta decisión en la vida de nosotros y prospérala en tu Espíritu Santo. Por Cristo Jesús te lo pedimos y te damos las gracias. Amén. Mis hermanos, vamos a ver más adelante que cuando tomamos esta decisión debemos dar una fe pública y que también debemos apoyarnos unos a otros. Cuando hacemos este compromiso delante de Dios tenemos que estar firmes en eso. Pero ¿cómo lo vamos a lograr? Lo vamos a lograr ayudándonos. Si usted hoy tomó esa decisión y se hizo la oración, no porque yo lo motivé a hacerlo, sino porque usted ha entendido lo que Dios está diciendo, póngase de pie. Póngase de pie. Si tomó la decisión, y si no, no hay problema. No, ahora mismo usted lo que está haciendo es una confirmación de si lo hiciste. Si tomaste la decisión de hoy, a partir de hoy, dejar esas cosas que te alejan de Dios, a partir de hoy, y seguir a Dios y servirle, ponte de pie. Y si no, no hay problema, tienes tiempo todavía. Dios te bendiga. Porque es lo que nosotros necesitamos. Es la manera, pueden sentarse, muchas gracias. Es la manera en la que Dios quiere que nosotros hoy estemos trabajando. Y vamos a ver más adelante cómo Dios nos va a bendecir. En primer lugar, vimos todas las cosas que Dios hizo por nosotros. Y en segundo lugar, hemos visto que Dios nos confronta y nos dice: tienes que dejar el pecado.
tienes que vivir en santidad y tienes que decidir a quién tú vas a servir. O al pecado, a tus dioses y a la idolatría, o me vas a servir a mí. Y Dios prospere esta decisión en su vida, mis hermanos. No es fácil, es diariamente, tenemos que estar cerca de Dios y tenemos que ayudarnos, pero debemos hacerlo y su Espíritu Santo nos va a ayudar. Continuamos. Como Josué dijo, hoy yo y mi casa serviremos a Jehová. Y la decisión inicia primero por usted, pero también la decisión lleva la bendición hacia su hogar. Lleva la decisión hacia las personas que están bajo usted. Lleva la decisión hacia sus hijos, hacia sus familiares, porque usted ha hecho un compromiso delante de Dios. La primera parte hablaba de recordar todo lo que Dios ha hecho por nosotros. La segunda parte habla sobre a quién vamos a servir. Tenemos que tomar una decisión clara. Y Josué nos exhorta a que dejemos la idolatría y el pecado y a que temamos y que estemos con Dios en integridad. A que prestemos una opción clara. Prestemos atención a esta opción clara que Dios nos da, y es servir al Señor y no a los dioses ajenos, no al pecado. Y como diría Josué, que esta sea su oración en esta noche: yo y mi casa serviremos a Jehová. Amén. Continuamos, vamos al verso 3, al apartado 3, para que podamos ver qué respondió el pueblo. Así como usted hoy que tomó una decisión, el pueblo también tomó una decisión. Vamos a ver qué dijo el pueblo. Reconocimiento y promesa es el capítulo 3, versículos 16 y 18, al 18, perdón. Entonces el pueblo respondió y dijo: nunca tal cosa acontezca, que dejemos a Jehová para servir a otros dioses, porque Jehová nuestro Dios es el que nos sacó a nosotros y a nuestros padres de la tierra de Egipto, de la casa de servidumbre, el que ha hecho estas grandes señales y nos ha guardado por todo el camino por donde hemos andado y en medio de todos los pueblos. Y Jehová arrojó de delante de nosotros a todos los pueblos y al amorreo que habitaba en esta tierra. Nosotros pues también serviremos a Jehová, porque Él es nuestro Dios. Dijo el pueblo en respuesta a esta pregunta. Nosotros vamos a servir a Dios, dijo el pueblo, al igual que usted en esta noche. Vamos a servir a Dios. Y esto tiene que ver con una respuesta. Recuerden el texto y lo pueden estudiar en su casa. Inicia con Josué, pero luego pasa a la primera persona del Señor y le dice: acuérdate. Es Dios quien está hablando, acuérdate. Y cuando le dice esto, el pueblo entonces dice: por las grandes cosas que has hecho en mi vida, por tu fidelidad, nosotros nos comprometemos a llevar una vida que te agrade. Eso dice el pueblo. Y pudiéramos decir: qué bueno que el pueblo respondió a esto y terminar aquí el mensaje. Pero no, vamos a continuar para ver qué otras cosas entonces ocurre entre Josué y el pueblo. Y en este punto vamos a ver que el pueblo afirma su compromiso de abandonar el pecado y seguir a Dios. Y también reconoce las grandes cosas que Dios ha hecho y que también ha cumplido su promesa al estar con ellos y a darle la tierra como herencia. Nos motiva a que mantengamos la mirada en las cosas que Dios ha hecho por nosotros y a que podamos comprometernos con Dios. Eso es a lo que vemos aquí. Eso es lo que la Biblia nos quiere decir. Vamos a ver entonces la advertencia de Josué. Y Josué es frontal con el pueblo. Aquí Josué le dice al pueblo: no basta con palabras. Porque es muy bonito decirlo de palabras. Sí, me comprometo. Josué entonces enfrenta al pueblo y le dice, vamos a ver, verso 20, 19 y 20. Entonces Josué dijo al pueblo: no podéis servir a Jehová. ¿Y cuál es la causa por la que el pueblo no podía servir a Jehová? Porque Él, hablando de Dios, es un Dios santo. No es suficiente con que tú me digas que a partir de hoy tú te vas a consagrar.
tienes que hacer algo. ¿Y qué no había hecho el pueblo hasta el momento? ¿Qué no había hecho? No había quitado los ídolos. Hasta el momento, el pueblo no había quitado los ídolos. Hasta el momento era un compromiso de palabra. Y Josué le dice, verso 19, entonces Josué dijo al pueblo, no podéis servir a Jehová, porque Él es Dios santo y Dios celoso. No sufrirá vuestras rebeliones y vuestros pecados. En pocas palabras, Él no va a estar tolerando eso. Tienes que dejar el pecado. Tienes que apartarte de esas cosas que a Dios no le gustan. Tienes que quitar esos ídolos de tu vida. Y si lo dijiste de la boca hoy y públicamente aquí, pues entonces llévalo a la práctica. Y esas cosas que definitivamente frustran tu vida con Dios, quítalas. Esos pecados, cualquiera que sea, quítalo. No se puede quedar en una mera palabra. Si dijereis a Jehová, verso 20, y sirviereis a dioses ajenos, Él se volverá y os hará mal y os consumirá después de que ha hecho bien. Y esto es algo muy triste, que casi no se habla desde el púlpito. Y es que Dios nos da la recompensa por lo que hacemos. Pero Dios solamente nos da el bien. Solamente Dios nos da el bien. Dice la Biblia que Dios nos paga conforme a nuestras obras. Si usted hace mal, Dios le va a pagar lo que le corresponde por ese mal que hizo. Y si usted hace bien obedeciéndole, Dios también le va a premiar por eso que usted hizo. Entonces, ¿qué dice aquí? Dios es un Dios santo y Dios es un Dios celoso. Santo es su condición. Para Él estar con usted, o usted estar con Él, debe estar en santidad, debe apartarse del pecado. Y Él es celoso. Él no quiere que usted le ponga en lugares con esas cosas que no le agradan, esos ídolos, cualquiera que sean. ¿Y cuál es el llamado a nosotros? Quita el ídolo y sírveme en santidad. Hasta ahora no hemos hablado nada que tenga que ver con consagración ni con avivamiento, pero lo hemos dicho. Y vamos a ver qué es consagrarse, porque así es el tema de esta noche: consagración y avivamiento. Consagrar, vamos a ver qué significa la palabra consagrar. Dice que consagrar es algo que se ha apartado para Dios. Dice que la consagración, en el Antiguo Testamento hay varias palabras que traducen esto como consagrar. La mayoría de ellas tiene que ver con la relación de dedicar algo a Dios y algo que esté en calidad de santidad, algo que debe ser santificado, y hace énfasis en que debe ser algo separado, apartado para Dios. Su vida, mi hermano, en esta noche, y mi vida deben ser apartadas para Dios. Y cuando seamos entes apartados para Dios, estaremos consagrados. Y entonces en santidad podremos servir a Dios. Si no dejamos los ídolos, si no dejamos el pecado, cualquiera que sea, el que usted sabe que tiene, si no lo dejamos aparte, no vamos a poder estar consagrados, no vamos a poder estar en santidad y no vamos a poder servir a Dios. Continuamos con las definiciones. La consagración, segundo aspecto, es un acto por el cual una persona se dedica y dedica su servicio a Dios en adoración. Su servicio, lo que usted le brinda a Dios, lo que usted hace en la iglesia, lo que usted hace con los dones que Dios le dio, lo que usted hace para la obra de Dios. Si no está consagrado, eso es una obra que se va a quemar cuando estemos delante de Jesús, porque es madera. Debemos estar consagrados a Dios, apartados para Dios, dedicados a Dios, en santidad a Dios. Y por último, para hablar de consagración, dice que es la acción de separar y de dedicar a las personas para un servicio que brindan a Dios. Así como en el Antiguo Testamento Dios eligió a una tribu y la santificó,
y eligió a Aarón para que le sirva en el sacerdocio, y eligió a los levitas y le dio una asignación, ustedes recuerdan qué fue lo primero que ocurrió para antes de ellos iniciar a trabajar en la obra de Dios o a servir. Dice la Biblia que fueron consagrados, fueron apartados para Dios y fueron bendecidos. Dios le dio un ritual a Moisés que debían seguir, debían ungirle con aceite. Hablando de apartado para Dios, hablaba de santidad, porque iban a estar siempre en la presencia de Dios, siempre en la presencia de Dios. Y hoy nosotros estamos continuamente en la presencia de Dios, siempre en la presencia, por el Espíritu Santo que Él nos dio. Ahora somos sacerdotes. Ese ungimiento de Moisés en el Antiguo Testamento a Aarón ocurre en su vida cuando el Espíritu Santo viene a morar en usted. Usted pasa a ser un templo de Dios y el templo se ensucia. ¿Cómo? ¿Cómo, mis hermanos? ¿Cómo se ensucia el templo? Con el pecado. Y como nosotros estamos en la carne y como tenemos debilidades, debemos diariamente hacer lo que nos recomienda el Señor. ¿Qué nos recomienda el Señor? Confesar nuestros pecados y nos da una promesa. Nos dice que Él los va a perdonar. Confiese su pecado, mi hermano. Confesemos todos nuestros pecados y entendamos que abogado tenemos para con el Padre. Jesús está, uno de los ministerios de Cristo en la gloria es interceder por usted y por mí ante el Padre y también perdonar su pecado. ¿Por qué debemos estar con dioses ajenos? ¿Por qué duramos tanto tiempo en el pecado? Porque no lo confesamos. Confiéselo y apártese. Y vamos a vivir una vida consagrada a Dios. Y vamos a vivir una vida aprobada por Dios. Y vamos a vivir una vida en servicio a Dios, en santidad, en dedicación, en consagración. Y la obra que hagamos, Dios la va a bendecir. Muchas obras no son bendecidas porque la estamos haciendo en desobediencia. Estamos creyendo que estamos agradando a Dios porque lo hacemos y los demás nos miran. ¡Wow! ¿Cuánto predica? ¡Wow! ¿Cuánto visita? Pero no hay fruto que permanezca porque lo estás haciendo indignamente. Porque lo estás haciendo en pecado. Porque lo estás haciendo separado de Dios. Y dice que no podemos llevar frutos si estamos separados de Dios. Porque separados de mí, nada podéis hacer, dice el texto. Entonces, ¿cuál es el mensaje? A consagrarnos. ¿Cuándo? Hoy, ahora, no mañana, no después, no luego, ahora. ¿Qué te impide consagrarte ahora? ¿Qué te impide tomar la decisión de decir a partir de hoy, yo y mi casa serviremos a Dios? ¿Qué te lo impide? El pecado. Tenemos la solución para el pecado. Confiésalo, cualquiera que sea, y apártate. Y si tienes debilidad, consigue un hermano que te pueda ayudar. Y como dije en el mensaje anterior, eres fuerte cuando identificas tu pecado y eres fuerte cuando identificas que necesitas de Dios. Porque entonces estás en el camino de la perfección, estás en el camino de hacer lo que Dios quiere, estás en el camino de agradarle. Si lo confiesas y te apartas, entonces no es suficiente con decir Dios te quiero servir. Nos cuesta. Mis hermanos, nos cuesta. Tenemos que dejar cosas. Tenemos que dejar cosas. Identifique eso que le cuesta y déjelo. Es el mensaje de esta noche. Déjelo. Pero debe poner su esfuerzo. Porque Dios no se lo va a quitar a usted. Usted tiene que entregárselo a Dios y poner su esfuerzo para eso. Si se junta con personas que no le motivan a cosas de Dios, déjelas. Cambie sus amistades. Dice el texto que las malas conversaciones corrompen la buena costumbre. Las malas conversaciones corrompen la buena costumbre. Lo que usted está hablando con esa persona que no es creyente, lo que usted escucha, vive y hace con esa persona que no son creyentes,
que no le suman en nada a su vida, déjelo. Déjelo. Porque no le suma. Le mantiene separado, le mantiene aparte y le va a costar porque ese es su mejor amigo, claro que sí. Y le va a costar porque esa es la persona, la única persona con la que yo hablo, claro que sí. Pero eso no es lo que Dios quiere. Que usted se quede ahí y se mantenga lejos de Él. Con ídolos, quítelos. Y para concluir, hablamos de consagración, tenemos que ver qué es avivamiento. ¿Qué es avivamiento? Y rápidamente lo vamos a decir. Vamos a leer los últimos 7 versos para que entendamos qué es un avivamiento. Dice el verso 21, y el pueblo entonces dijo a Josué, no, sino que a Jehová serviremos, respondiendo a Josué. Y Josué respondió al pueblo, vosotros sois testigos contra vosotros mismos de que habéis elegido a Jehová para servirle. Es decir, este ejercicio que hicimos esta noche, Josué también lo hizo y le dijo al pueblo, ustedes son los testigos de que se consagraron a Dios para servirle. Ustedes son los testigos, unos con otros. ¿Y qué recomienda? Verso 23. Bueno, vamos a terminar el 22. De que habéis elegido a Jehová para servirle. Y ellos respondieron, el pueblo respondió, testigos somos. Josué le dice, quita pues ahora los dioses ajenos que están delante de ustedes. Inclina tu corazón a las cosas de Dios. Y el pueblo respondió a Josué, a Jehová nuestro Dios serviremos y a su voz obedeceremos. Entonces Josué hizo un pacto con el pueblo y lo escribió en un libro, en el libro de la ley dice, y tomando una gran piedra la levantó allí debajo de la encima que estaba junto al santuario de Jehová, verso 27, y dijo Josué a todo el pueblo, he aquí esta piedra nos servirá de testigo para que porque ella ha oído todas las palabras que Jehová nos ha dado, nos ha hablado, será pues testigo contra vosotros, para que no mintáis contra vuestro Dios. Y envió Josué al pueblo, a cada uno de ellos a su posesión. Lo explico rápidamente. ¿Qué está ocurriendo? Luego de haber tenido toda esta conversación con el pueblo, luego de haber visto que el pueblo definitivamente se iba a consagrar a Dios, entonces ocurre lo que le llaman el avivamiento. ¿Y qué es un avivamiento? Avivamiento es volver a revivir ese fuego del Espíritu Santo y la pasión por Dios en el corazón. Eso es avivar. Por eso leímos en el texto inicial, en el texto base, enciende el fuego del don de Dios que está en ti, le dice Pablo a Timoteo. Mis hermanos, en esta noche Dios nos dice, enciende el fuego del don que está en ti. Esto es avivamiento. Debemos estar consagrados y debemos estar encendidos en el Espíritu Santo. Y la iglesia entonces va a experimentar eso. Cuando yo esté junto a usted, usted sienta que yo estoy en santidad y que también estoy lleno de Dios. Y si usted lo está, me va a contagiar. Eso es avivamiento. Y el avivamiento tiene que ver con la pasión por las cosas de Dios y tiene que ver con la inclinación del corazón a la obediencia al Espíritu Santo y con hacer lo que Dios quiere que hagamos. Por eso es importante estar consagrado primero, apto para Dios, para luego entonces con la pasión que Él pone en nosotros a través del Espíritu Santo, el fuego del Espíritu Santo en nuestra vida, entonces poder obedecer. Avivamiento es la restauración de la vida espiritual de un creyente en la iglesia. Esto es el avivamiento, la restauración de su vida, de su obra aquí en la iglesia. Que habiendo conocido la gracia de Dios y usted habiendo experimentado el nuevo nacimiento, usted es un creyente, diariamente nos saca de ese letargo que nosotros en ocasiones entramos, de esa lentitud en la que nosotros en ocasiones nos encontramos, de ese me quedo quieto en la obra de Dios que muchas veces estamos. El avivamiento nos mueve
nos mueve, porque es el Espíritu Santo moviéndonos a hacer las cosas de Dios. Pero para eso debemos estar llenos de Dios. Primero santos, apartados, consagrados, para luego entonces decirle, estoy listo. Pon ese espíritu, ese fuego en mí, y vamos a estar prendidos en Dios. Recuerden en Pentecostés, quédense ahí hasta que venga el Espíritu Santo. Y dice que le fue repartido, vino el Espíritu Santo, ¿cómo qué? Arriba de ellos, como fuego. Y el Espíritu Santo en la Biblia, eso lo podemos ver en otro estudio, aparece como paloma, como viento, como fuego. Y son manifestaciones de la obra del Espíritu Santo en la vida del creyente. Si usted tiene ese fuego de Dios, usted está experimentando un avivamiento. La iglesia debe experimentar un avivamiento cuando estemos todos llenos de Dios. Todos llenos de Dios. Y la iglesia entonces, en obediencia, vamos a hacer la obra de Dios con los frutos que Dios quiere, porque estamos consagrados. Y vamos a ver las almas convertidas, los bautismos, la iglesia llena. Vamos a ver todas las promesas de Dios cumplidas en nosotros, porque vamos a estar consagrados y vamos a estar en avivamiento. A eso es que Dios nos llama. Josué, en este capítulo 24, nos dice eso. Debemos hacer un compromiso público, y con esto termino, de que me voy a consagrar a Dios y de que voy a permitir que el avivamiento ocurra en mí. La consagración se renueva con las acciones de pedir perdón, estar cerca de Dios, porque vamos a fallar, sí, pero mientras pido perdón y me mantengo en esa dinámica de cerca de Dios, Señor, fallé, sí, perdóname, pero continúo, no me quedo en el pecado, entonces voy a estar consagrado. Cuando cambie esas cosas que a Dios no le gustan, cuando quita los ídolos de mi vida, cuando empiece a experimentar estar cerca de Dios, entonces el Espíritu Santo va a llenar mi vida y me va a mostrar qué debo hacer en la iglesia, qué debo hacer en su obra y qué debo hacer en mi vida. Eso es lo que Dios quiere, un avivamiento. Pero para avivar, primero debemos estar consagrados. Eso es lo que Dios nos manda. Resumimos y con esto terminamos. Consagrado es algo apartado para Dios. Es algo que se dedica a Dios. Es el acto por el medio del cual una persona se dedica al servicio de Dios, a la adoración a Dios. Es la acción de separar mi vida para Dios. Tome hoy esta decisión, mi hermano. A partir de hoy, viva para Dios y ya. Y que el Señor nos ayude a permanecer santos siempre junto a Él. Y vamos a experimentar las bendiciones de Dios. Y el avivamiento entonces se va a operar en nosotros a través de la obra del Espíritu Santo. Avivar es volver a revivir esa flama del Espíritu Santo en nuestras vidas. Es sentir la pasión por la obediencia a Dios. Y avivar es cambiar de estar quietos a estar en movimiento, una restauración de mi vida espiritual. Si en esta noche usted necesita esto, acérquese a Dios y que Dios nos ayude y que Dios nos dé una iglesia santa y que Dios nos dé una iglesia viva y que Dios nos dé una iglesia que pueda obedecer a Dios en todo lo que Él demanda. Dios les bendiga, mi hermano.